Bueno, muy bien, de pie. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Si le parece a la secretaria, entonces, para dar la cuenta. Presidenta, la cuenta para esta sesión es para informar a los integrantes y a las integrantes de la comisión que ingresó a nuestra tabla, en la cuenta de ayer, el proyecto de ley del Ejecutivo, mensaje del Presidente de la República, que modifica el decreto ley 3500 en materia de seguro de invalidez y sobrevivencia. Esto está relacionado con las modificaciones sí. al sistema. Y también ingresó a nuestra comisión el proyecto de ley, que es una moción del diputado Luis Cuello y otras parlamentarias, que modifica el Código del Trabajo para incorporar el contrato de trabajo del salvavidas. Y finalmente, dentro de los invitados teníamos a la señora Silvia Silva de la CUT, pero ella se excusó. Ya. Así que todos los que están, muy bien. todos los demás invitados están Muchas gracias. Estábamos esperando lo del seguro de invalidez y sobrevivencia como complemento, ¿no?, a la reforma previsional. Saludar en forma especial al senador García Rominó, ¿no es cierto?, que como siempre está muy temprano en la comisión. A nuestra secretaría, bueno, y a todos los invitados, ¿no es cierto?, que hoy día se encuentra tanto presencial como telemáticamente. Vamos a comenzar, recordarnos que estamos en Sala Cunas para Chile, que es un mensaje del Presidente de la República, y estamos ya en relación a las audiencias para revisar los articulados que cada uno de los expositores querrá, ¿no es cierto?, criticar, acompañar o reforzar, ¿no? Queremos ofrecerle la palabra en primer lugar entonces a la Sociedad Nacional de Agricultura, al fiscal, señor Manuel Ignacio Hertz, y a los abogados de la Fiscalía, el señor Jorge Sáenz y la señora Sofía Amenábar, que están todos presenciales, así que les agradecemos y le ofrezco la palabra a don Manuel Ignacio. Muchas gracias, presidenta. Voy a compartir aquí la presentación. Ahí se comparte. en grande. ¿Cómo agrando esto? Aquí. No, uno de esos dos. No, más arriba. Eso. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Hemos estudiado este proyecto con bastante detalle y con bastante interés, porque creemos que podemos dar una visión desde el sector rural del país que quizás no ha sido muy bien planteada hasta el momento por los otros invitados a la comisión. Tenemos una presentación, pero en base al tiempo vamos a ir avanzando de las maneras más, destacando los puntos más importantes. En primer lugar, queremos transmitir que los trabajadores agrícolas obviamente trabajan en sectores rurales, ¿ya? Y la agricultura tiene una determinada cantidad de especificidades que es importante recoger que el legislador recoja. Solo en la agricultura primaria hoy día emplea 614.000 trabajadores ya de manera directa. Podemos llegar a 1.800.000 entre la agroindustria y también aquellos trabajadores indirectos. Es el tercer sector productivo que más trabajadores emplea en el país, y también otro dato importante es que el 99% de los agricultores son pymes. Otra cosa importante es que el 76% de las comunas de Chile son comunas rurales. 263 de las 346 comunas, de acuerdo al INE, son comunas rurales o mixtas. 1 de cada 4 habitantes, por lo tanto, del país vive en una comuna rural. También es importante tener presente que los trabajadores agrícolas representan un porcentaje importante de los trabajadores en muchas de las regiones del país. Ahí ponemos como ejemplo O'Higgins, Maule, Ñuble, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, entre otras, ¿ya? Y otro antecedente a tener presente es que la demanda de mano de obra es variable a lo largo del año. Hay una actividad muy intensa en las temporadas agrícolas, pero hay muy baja demanda de mano de obra en otros periodos. Como comentarios generales al proyecto, queremos señalar que como Sociedad Nacional de Agricultura estamos muy de acuerdo con el objetivo central del proyecto, ¿ya? Creemos que es muy importante corregir la normativa actual para fomentar la participación femenina en el mundo del trabajo y también terminar con la discriminación por número de trabajadoras en las empresas.
Pero sí queremos transmitir, y ese es el objetivo de nuestra presentación, que la legislación laboral generalmente ha sido dictada desde la realidad de la ciudad, desde la industria, el comercio, las oficinas, y no ha considerado las especificidades de la agricultura y del mundo rural. Como primer punto que queremos plantear como un cuestionamiento que creemos que es importante hacerse al proyecto, es que hay que hacerse la pregunta si el beneficio de sala cuna es un derecho social o una obligación del empleador. Por razones históricas, el beneficio ha estado en el Código del Trabajo. Primero partió en 1918 en una ley, posteriormente en 1931 se incorporó al Código del Trabajo y hoy día se encuentra en el capítulo de protección a la maternidad. Sin embargo, hoy día la sociedad tiene la intención de universalizar el beneficio y creo que hay buenos puntos para pensar que debiera abordarse más desde el punto de vista de la seguridad social. Hay que tener presente que la Ley 20.710 incorporó en la Constitución Política la obligación del Estado de promover la educación parvularia, ¿ya? Pero la pregunta que nos queremos hacer es si corresponde que sean los empleadores quienes deban financiar el acceso al derecho a la educación de los niños de nuestro país. El origen de la obligación del beneficio de sala cuna en el Código del Trabajo está para que la madre pueda dar alimento a los hijos menores de 2 años y dejarlos mientras están en el trabajo en una sala, en un lugar anexo para poder trabajar. Si bien hoy día hay un objetivo distinto, quizás, y lo planteamos de muy buena forma, a lo mejor debiera pensarse en otro tipo de políticas públicas que no aumenten los costos laborales, afectando la competitividad, la creación de empleos y el trabajo formal. Queremos comentar las dificultades actuales que vemos en el beneficio de sala cuna en el sector agrícola y en los sectores rurales. En primer lugar, hay muchas localidades que no cuentan con sala cuna o están a distancias muy alejadas, ya sea del lugar de trabajo o del domicilio de la trabajadora. En segundo lugar, los horarios de atención son muy limitantes. La regla general en la red pública es de 8:30 a 5:30, lo cual no se condice con los horarios de las tareas agrícolas. Tampoco podemos cambiar el horario de los trabajos agrícolas, porque, por ejemplo, un packing comienza a trabajar en la tarde porque en la mañana se cosecha la fruta. No podemos cambiar el horario del packing para la mañana. Si bien hay jornadas extensivas en algunas salas cunas, esto es la excepción. Tampoco las salas cunas abren en febrero, que es la época peak del trabajo agrícola, ni tampoco en los días sábados, donde también hay faenas agrícolas que se realizan. Por otro lado, tenemos que los cupos en la red pública de salas cunas son limitados y sujetos a criterios de priorización por clasificación socioeconómica. Hoy día nos pasa que si la trabajadora quiere optar por una sala cuna de la red pública, la Dirección del Trabajo entiende que con ello no está cumplido el deber del empleador. Por lo tanto, han cursado multas porque dicen que tiene que ser una sala cuna privada, lo cual es un poco absurdo. Por otro lado, para tener salas anexas al lugar de trabajo e independientes al lugar de trabajo, se requiere una autorización de funcionamiento o un reconocimiento oficial del Estado. Pero el Ministerio de Educación exige tener una educadora de párvulos contratada de manera continua todo el año, cuando las tareas agrícolas funcionan algunos meses dentro del año, lo cual también hace que sea muy inviable esta primera forma de cumplir la obligación. Por último, y lo que creemos que también es muy relevante, es que la figura del bono compensatorio en las zonas agrícolas o en los sectores rurales frecuentemente termina siendo la regla más que la excepción. Pero para ello se debe solicitar autorización ante la Dirección del Trabajo en un procedimiento bastante engorroso que puede demorar meses, lo cual termina perjudicando a la trabajadora y a la empresa también. Quizás la revisión de esto debiese ser ex post más que previamente. ¿Qué aspectos nos preocupan de la ley? Aquí tenemos 5 aspectos que nos preocupan de la ley. En primer lugar, creemos que la ampliación de la cobertura y a un ritmo muy apresurado y que hay muchos objetivos en un solo proyecto. Hoy el beneficio lo tienen muy pocas mujeres, aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadoras. El proyecto original lo extendía a la gran mayoría de las trabajadoras dependientes, independientes y las trabajadoras de casa particular. Sin embargo, desde el momento que se incorpora como beneficiario a los hijos de los trabajadores hombres, se amplía el universo de eventuales beneficiarios, encareciendo el costo del beneficio para los empleadores. No solo sube de 0,1 a 0,2 en el proyecto de ley de cotización del sueldo imponible, sino que además se disminuye el monto del aporte del fondo, traspasando la diferencia del costo al empleador. Actualmente hay que tener en cuenta que hay muchos lugares que no hay salas cunas privadas y en la red pública de salas cunas no hay una cobertura suficiente para la prestación del servicio, habiendo listas de espera en muchas de ellas. Si el objetivo
del proyecto es avanzar en la educación parvularia, creemos que quizás sea mejor avanzar gradualmente, quizás en universalizar en esta ley el beneficio para las mujeres trabajadoras y dejar para otro proyecto, con otro tipo de financiamiento, el beneficio para el resto de la población. Nosotros estamos muy de acuerdo con avanzar en corresponsabilidad, pero no creemos que esta sea la forma, porque al incorporar aquí esta materia se puede terminar afectando el mercado del trabajo. Hay que tener presente que las leyes no crean realidades, sino que deben ajustarse a las realidades. Y ponemos como ejemplo con los datos que ha dado la Suceso, por ejemplo, en relación al postnatal parental en los últimos años, que los hombres que han tomado el beneficio no llegan ni siquiera al 0,21% de las personas que recibe ese postnatal. Otro punto que nos preocupa mucho es que con la indicación sustitutiva se disminuye mucho el aporte del fondo a las micro y pequeñas empresas. En el proyecto inicial, el aporte entregado a los empleadores por trabajador beneficiario de esto era gradual según el tamaño de empresa. Las empresas más grandes tenían un beneficio más pequeño y las pymes tenían un aporte más alto. Y hoy día se baja de 5,79 UTM a 4,11 para las pequeñas y microempresas, lo cual es de 400.000 pesos a 280 al valor del día de hoy. Más encima, la preocupación nuestra es que con los valores del beneficio, el empleador no cumple con la obligación laboral, por lo que la diferencia para pagar la cuna además va a ser un costo adicional para los empleadores. O sea, no solamente tienen que pagar el 0,2, sino la diferencia para poder cumplir con la obligación. Nos preocupa también que con este volumen de demanda, con este sistema de financiamiento asegurado y junto con la dificultad para obtener el registro oficial del Ministerio de Educación, puede haber un aumento en los cobros de las matrículas y las mensualidades de las salas cunas, que los empleadores finalmente no puedan pagar. Nosotros sí creemos que debe restablecerse la gradualidad del aporte señalado en el proyecto inicial entre pequeñas microempresas, pequeña empresa, mediana empresa y grandes empresas, que ayuda por lo demás a focalizar el subsidio, cuyo monto de cotización también podría ser gradual para las empresas según su tamaño. Adicionalmente, planteamos otra alternativa es que se dé por cumplida la obligación del empleador de otorgar el beneficio de sala cuna, habiéndose concretado el pago del porcentaje de cotización, correspondiendo al Estado en la forma de cómo financiar el diferencial si lo hubiera. Nos preocupa también si se ha consultado al Ministerio de Economía y al Consejo Nacional Consultivo de las empresas de menor tamaño, porque por la ley 20.416 este proyecto de ley puede afectar las actividades de las empresas de menor tamaño y creemos que es muy importante transmitirlo. Otro punto que nos preocupa es que creemos que el legislador debiera incluir un reconocimiento expreso del bono compensatorio en el Código del Trabajo, en la ley, como una alternativa para cumplir con esta obligación. Hoy más del 70% de las personas recibe el bono compensatorio y es una realidad que ya pasa a ser la regla general más que la excepción. Creemos que es importante que ahí quede. Especialmente, ¿dónde debe cumplirse con el bono compensatorio? En lugares donde no haya establecimientos que cuenten con la autorización para funcionar a una distancia razonable, o que sea un tiempo de traslado razonable, o que no exista transporte público razonable. También en aquellos lugares donde no existan establecimientos con disponibilidad de cupos para los hijos de los trabajadores y en aquellos trabajos cuyos horarios, días o meses de funcionamiento no sean compatibles con los de las salas cunas disponibles en el sector. Nos parece que hoy día la reglamentación del bono compensatorio depende de una interpretación de la Dirección del Trabajo. Depende de un funcionario de turno, finalmente, que podría cambiar con las implicancias que ello puede traer. Además, el procedimiento para solicitarlo es bien engorroso, demora meses en respuesta y afecta finalmente a las trabajadoras y a las empresas. Quizás debiera ser, más que una solicitud previa, una revisión ex post que pueda hacer la Dirección del Trabajo en vez de tener que solicitar esa autorización previa. Otro punto que nos preocupa también relacionado con el bono compensatorio es que creemos que los aportes del fondo, como venía en el proyecto original, debieran ser pagados a los empleadores y no a las salas cunas. ¿Por qué? Vamos a comentar aquí por qué, pero voy a dejar esto que me tapa un poco. Ahí está. El proyecto original señalaba que los aportes del fondo se entregaban directamente a los empleadores y a las trabajadoras independientes. Se establecía incluso una periodicidad de pago, dependiendo del tamaño de la empresa, si es que era persona jurídica, semestralmente, trimestralmente, bimestralmente o mensualmente para las pymes. Hoy día se incorpora el IPS con funciones de recaudación de la cotización y también el pago a las salas cunas. Este modelo propuesto, que lo ideal quizás
es enemigo de lo bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno, es más complejo. Puede significar una demora incluso en los pagos a las cunas que tienen gastos mensuales, sino que además requiere el manejo de demasiada información. Por otro lado, no se pone en la situación de los empleadores que deben pagar un bono compensatorio. ¿Cómo van a recibir este beneficio? También creemos, una de las cosas buenas que está en la indicación sustitutiva, que se permite que los establecimientos de la red pública de salas cunas puedan recibir aportes de los empleadores particulares, cosa que hoy día la Dirección del Trabajo lo critica y creemos que en ese sentido sí hay un avance. Por último, y si bien hemos visto que se ha discutido bastante de esto, especialmente en la Comisión de Educación, que vio previamente el proyecto, creemos en el sector rural que hay una importancia en el Registro Nacional de Cuidadoras que se está sacando con la indicación sustitutiva. Nosotros entendemos y valoramos la promoción de la educación parvularia que señala hoy día la Constitución, pero tenemos que atender a la realidad del país, especialmente en los sectores rurales. Muchas veces no hay oferta de salas cunas, o esta no es suficiente, o en horarios muy acotados. Entonces, en muchos lugares es importante la figura de las cuidadoras, el núcleo familiar o más cercano, y creemos con eso que también es importante la inscripción en este registro. Quizás lo que se puede buscar en el proyecto de ley es la forma de capacitar o acompañar a estas personas cuidadoras, tal cual ponemos como ejemplo ahí cómo ocurren las tutorías que realiza la Fundación Familias Primero. Incluso se podría exigir este registro inscripción en el Registro Nacional de Cuidadores, por ejemplo, para optar al bono compensatorio. Como conclusiones del proyecto y propuestas de la sociedad... Perdón, mucho más fácil, es cierto. Como conclusión y propuestas es que creemos que si el objetivo del proyecto es promover el derecho a la educación parvularia de los niños menores de 2 años y preocuparnos de su capacidad cognitiva, quizás debiese ser otra la política pública. Creemos que no puede ser obligación de los empleadores incurrir en todo el costo de esta política. En segundo lugar, creemos que hay es necesaria una gradualidad. La corresponsabilidad, que nosotros estamos muy de acuerdo con ella, creemos que debe abordarse en otro proyecto, porque si no termina encareciendo este proyecto y puede afectar el mercado del trabajo, lo cual nos preocupa mucho, y la competitividad de nuestros productos. Finalmente, en tercer lugar, creemos que hay que aumentar el aporte del fondo para las micro y pequeñas empresas, para que cubra todos los costos del beneficio, o dar por cumplida la obligación con el pago de la cotización. Por último, como 3 otras conclusiones y propuestas, creemos que es muy relevante reconocer expresamente la figura del bono compensatorio como forma de cumplimiento alternativo a la obligación de los empleadores. Hoy es el 70% de los empleadores que cumplen de esta forma. No puede ser que siga siendo la excepción por un dictamen de la Dirección del Trabajo. Creemos también, y por lo mismo, por la importancia del bono compensatorio, que los aportes del fondo debieran ser pagados a los empleadores y no la sala cuna. Y por último, la necesidad de retomar y fortalecer el Registro Nacional de Cuidadores que estaba originalmente en el proyecto. Esas son nuestras propuestas, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Doy la excusa, estaba en otra comisión y agradezco a la senadora Sepúlveda que me haya reemplazado. Antes de dar la palabra a la Organización de Comunidad Mujer, quiero pedirles excusas porque lo tenía contemplado hacerlo al comienzo de la sesión como correspondía, pero quiero leer un oficio que tiene que ver con situaciones que ocurren en el Puerto Coronel. Saludarlo a usted, ministro, también. Lo voy a hacer. Dice así: en el Puerto Coronel, uno de los principales terminales portuarios del sur de Chile, se está vulnerando sistemáticamente los derechos laborales y la libertad sindical de cientos de trabajadores. Este puerto, controlado por poderosos grupos empresariales, entre ellos Forestal Arauco, del Grupo Angelini, Neltume Port, del Grupo Bonapen, y de la constructora Belfi, se ha ido construyendo en términos sostenidos y manteniendo día a día por más de 1.000 trabajadores, entre contratados y eventuales. De ellos, 800 son trabajadores eventuales, organizados históricamente en 3 sindicatos, nacidos desde la experiencia, la dignidad y la lucha por sus condiciones más justas. Pero hoy lo que presenciamos es una maniobra ya conocida, burda pero efectiva, la creación de un nuevo sindicato, promovido directamente por la empresa con el único objetivo de dividir y debilitar el movimiento sindical legítimo. Esta acción, que responde a un patrón clásico de prácticas antisindicales,
busca imponer un sindicalismo a la medida, dócil y subordinado, funcional a los intereses del empleador. Y no se trata solo de levantar un sindicato paralelo, se suma el hostigamiento a dirigentes, la exclusión de las negociaciones, la amenaza velada de no renovación de turnos y una política clara de discriminación hacia quienes se organizan. En este espacio lo decidimos hacer con claridad y convicción y hacer énfasis en lo siguiente: la libertad sindical no se negocia, es un derecho fundamental consagrado por la Constitución, por los tratados internacionales que Chile ha ratificado, por nuestra historia laboral y por la dignidad de cada trabajador y trabajadora chilena. No se puede que en pleno siglo XXI un puerto estratégico para la economía del Biobío y el país se sostenga sobre la base del miedo, la división y la persecución. Y menos aún cuando se trata de una empresa que lucrativamente opera sobre una concesión marítima, la mayor otorgada por el Estado chileno. Por ello, solicito formalmente que la Dirección del Trabajo investigue al Puerto Coronel por eventuales prácticas antisindicales y que además se revise en profundidad la legalidad y condiciones de la concesión marítima en que se sustenta dicha operación, incluyendo su compatibilidad con la seguridad y los derechos de los trabajadores. Estimado ministro, a propósito que está usted aquí, como sugerencia que en adelante, porque estas concesiones se renuevan, también se incorpore el trato laboral justo que debiera darse por parte de quienes son los que concesionan los diferentes puertos en el país. He dicho y espero sea enviado este oficio a la Dirección del Trabajo con la petición que corresponde. Gracias. Bueno, continuamos con la sesión y después va a haber una ronda de preguntas respecto del punto en el que estamos. De Comunidad Mujer, la presidenta, la señora María Olivia Ricard, y directora ejecutiva, la señora Mónica Martín, en términos presenciales. Buenas tardes, señor presidente. Saludo a la honorable senadora, a los honorables senadores, ministros, subsecretarios presentes. Ahí sí. Gracias. No, está bien, está bien. Igual que usted, soy de Concepción, presidente de la octava región, así que saludamos especialmente a la octava región, que es una región variada y que tiene tanto de ruralidad, como decía aquí el compañero que viene de la Sociedad Nacional de Agricultura, como de ciudad y urbanismo. Y son ciudades que en la parte rural, nosotros coincidimos plenamente, no están incorporadas en el proyecto con la naturaleza propia de un trabajo que es dinámico. Nosotros estamos aquí como Comunidad Mujer porque llevamos más de 20 años impulsando el proyecto Sala Cuna. Somos una institución que ha venido impulsando este proyecto desde de los 2000 y en sus sucesivas propuestas al Honorable Congreso, y venimos aquí a apoyarlo porque creemos que es la manera, estamos muy cerca de la puerta del horno, porque creemos que es una medida necesaria para este país y porque es una medida hoy día que tengo una diferencia muy profunda con la Sociedad Nacional de Agricultura, que yo creo que la corresponsabilidad hay que ayudarla a que nazca. Y nosotros en Comunidad Mujer pensamos que si seguimos echándole la carga del cuidado solo a cuidadoras, y la palabra cuidadores casi no existe, porque son 90% de mujeres las que se dedican a labores de cuidado en las trayectorias de vida de las personas de este país, si nosotros seguimos cargando solo a las mujeres, los hombres no van a poder asumir un rol porque el tema es cultural, es de fondo. Las leyes ayudan también a cambiar la cultura. Así que creo que es indispensable dejar aquí nuestra sensación de que hoy día es mejor apoyar y sacar adelante esta iniciativa con todas las mejoras que se puedan hacer en la etapa de las indicaciones, para la cual nosotros también vamos a participar mandando indicaciones. Creemos que además el proyecto es un proyecto laboral, pero ha sido concebido en una agenda mucho más amplia y por lo tanto dejarlo circunscrito a la reforma del artículo del Código Laboral nos parece apropiado porque otras materias se han abordado en otros proyectos y se pueden seguir abordando en otros proyectos. Entonces, este pragmatismo da cuenta del impulso que este proyecto ha adquirido y de la necesidad que el país siente por obtener una sala cuna, ¿no es cierto?, masiva.
Valoramos también el principio de corresponsabilidad. Nosotros no creemos que sea necesario implementar una trayectoria dilatada esperando a que los padres en 10 años más se den cuenta que son padres y que pueden hacer uso de este beneficio. Por el contrario, creemos que en la dinámica evolutiva que tiene nuestra demografía, es decir, hoy día con tasas de natalidad que están menos de la tasa de reposición, en lugares donde además tenemos tasas de natalidad muy disparejas entre el norte y el sur de Chile, con geolocalizaciones de sala cuna, de jardines infantiles que no están adecuados a las transformaciones demográficas de la población. O sea, las ciudades han evolucionado mucho más allá. Creemos que es necesario que esto tenga una cierta flexibilidad. Las mujeres probablemente van a buscar otra forma y los hombres van a buscar otra forma en que participen en esta iniciativa. Pero esto es un derecho de padre y madre trabajadora. Y lo que creemos muy relevante de este proyecto es que toda la sociedad aporta al financiamiento de la sala cuna. Valoramos también la extensión del beneficio, como está en la ley hoy día, ¿no es cierto?, a los 3 segmentos. Y valoramos también el resguardo de los estándares técnico-pedagógicos. Sin embargo, creemos que hay tareas de estándares que se pueden transparentar y que pueden separarse del rol de quien presta el servicio que fije el estándar. Creemos que hay un rol público de fijar un estándar y que tiene mucho de ser más transparente, más abierto, donde pasar al reconocimiento oficial debiera ser mucho más sencillo, en una instancia donde el que reconoce oficialmente no es alguien que presta el servicio además. Así que habiendo dicho eso, nosotros queremos aportar a la discusión en algunos puntos álgidos, presidente, y tienen que ver con si las 4,11 UTM alcanzan. Nosotros hemos hecho el ejercicio y hemos mirado todas las audiencias que han tenido en esta comisión con mucho detalle y con mucho interés. Nosotros hemos hecho el ejercicio de mirar el problema desde otro lado, porque lo que se ha hecho aquí y se ha presentado es desde el punto de vista de la oferta, las 4,11 UTM desde el punto de vista de la oferta, y la oferta tiene cosas disparejas, ¿no es cierto?, en promedio. Uno puede mirar que un jardín o una sala cuna en el norte vale tanto, en el sur vale tanto, una zona extrema, lo rural, y hay un promedio. Pero cuando uno mira desde el punto de vista de cómo se constituye el fondo y la demanda potencial que el fondo puede tener, es decir, cuando uno estima el porcentaje, y yo voy a mandar después la tabla, no la traje ahora, la voy a dejar después, se la dejo aquí al secretario de la comisión, al secretario de la comisión, cuando uno estima la masa y el volumen salarial del seguro de cesantía y calcula un porcentaje de participación de los niños en edad, calcula el monto del fondo y calcula un porcentaje de los niños, pueden ser 500.000 niños, 400.000 niños, en la OCDE, el promedio de la OCDE, que son países desarrollados, un 30% de niños en edad de sala cuna van a sala cuna. O sea, cuando uno estima, incluso la tasa OCDE, que es harta, nosotros hoy día estamos en un 20%, muy proyectado también porque las cifras no existen así, no hay cifras públicas. Si nosotros subimos un 10% en la demanda por sala cuna, independiente de que exista o no exista la sala cuna, este fondo no nos alcanza. Tomando como base el que la Junji integra son topón para adentro, como diría uno, están en el presupuesto nacional, ese 10% extra hoy día en los cálculos con la información que nosotros tenemos no alcanza a suplir un 10% extra o un 15% extra si es que esto fuera madres y padres en el volumen salarial de Chile hoy día. Entonces creemos que hay que hacer un esfuerzo, hay que mirar la Constitución, no la Constitución del fondo, porque a nosotros nos parece adecuada que toda la sociedad pague, pero nos parece que el monto sigue siendo insuficiente. Habiendo dicho eso, también decimos que el monto está sujeto a estándares técnicos. Y los estándares técnicos, como decía aquí el señor el fiscal de la SNA, el fiscal de la SNA, los estándares técnicos también pueden ser observables porque el estándar técnico de lo rural no tiene por qué ser igual al estándar técnico de la ciudad. O el estándar técnico debiera ser año corrido y hoy día son 11 meses. O el estándar técnico, hay jardines que tienen adosada la sala cuna versus que hay otros que son solo sala cuna. Entonces creo que ahí hay que hacer un trabajo de transparencia y nosotros creemos que desde el punto de vista de la oferta o de la demanda, cuando uno mira de los dos lados, el fondo y el monto no alcanzan. Segundo, consideraciones del financiamiento también.
nosotros creemos que el Estado, bajo esta indicación, el Estado es responsable de cubrir la brecha entre el fondo recaudado y los 4,11 UTM, y con este aporte como base, el empleador sigue siendo el responsable de proveer a los trabajadores con hijos menores de 2 años el acceso a la sala cuna. Eso genera una inequidad entre las empresas pequeñas y las empresas grandes, porque el empleador chico tiene menos recursos que un empleador grande. Y pongamos, ¿no es cierto?, un empleador de 15 empleadas mujeres o de 15 empleados versus un banco que tiene 1.500. Entonces, como que no da aquí el ancho, ¿no es cierto?, de la política para esos dos extremos. Y la verdad es que, si pensando en el promedio, esto no va a ser un buen proyecto y hay un espacio grande ahí para las observaciones. Valoramos en el reconocimiento oficial el resguardo de los estándares de calidad, pero tenemos que permitir que los establecimientos con autorización de funcionamiento puedan ser incluidos inicialmente y que transiten en un periodo de tiempo hacia el tema del reconocimiento oficial. Y que el reconocimiento oficial sea un trámite expedito, conocido, con tiempo y con plazo. Y que en caso de no cumplirse, el secreto administrativo rija y se dé por reconocimiento oficial. Porque de verdad este es un nudo crítico del proyecto para la cantidad de cosas que existen dando vuelta sin el reconocimiento oficial, pero con autorización de funcionamiento. La gradualidad, nosotros queremos sí gradualidad, pero sin sesgo de género. No creemos que sea relevante en el proyecto la gradualidad de dejar a los padres afuera. Creemos que es mucho más simbólico y mucho más importante que la gradualidad sea aplicada, por ejemplo, implementando esta política en alguna región. Yo pensaría en el norte de Chile, donde hay tanta heterogeneidad, donde hay tanta masa crítica, donde hay tanta vulnerabilidad en que la sala cuna es indispensable. Uno podría pensar en iniciar esto en algunas regiones y también podríamos pensar en la gradualidad de cómo se implementa en empresas de menor tamaño versus en empresas más grandes. Hay una fórmula que no implica tener un sesgo de género en la gradualidad y creemos que eso es muy importante. Y finalmente creemos que es necesario tener una comisión técnica que haga, ¿no es cierto?, una comisión técnica actuarial, que haga un ajuste anual cada 18 meses, cada 24 meses, porque la demografía de nuestro país está cambiando demasiado, porque la localización de la población es variable masivamente, porque lo que hoy día existe no va a dar espacio para satisfacer necesidades de padres y madres que trabajan en un mercado laboral dinámico. Trabajan algunos días, trabajan otros no, prefieren quedarse con los niños en la casa otros días, medios días, jornadas extendidas, turnos, nocturnos, etcétera. Y finalmente, algunas preguntas es, habiendo cubierto en algunos otros gobiernos la necesidad de los niños sobre 4, bajo aquí los niños de menos de 2, para ser bien ejemplificadora, nos queda una brecha enorme de niños entre 2 y 4 años. Entonces, el gobierno tiene que pensar qué es lo que hace, porque una madre que entra a trabajar formalmente o informalmente, entra a la sala cuna, su niño cumple 2 años, se queda en el aire. El sueldo no le alcanza y tiene preescolar gratis, ¿cierto?, subvencionado. Y tenemos esa brecha entre los 2 y los 4 en que la persona tiene que financiar su... Entonces yo creo que tiene que haber en el espíritu del Ejecutivo comprometerse a hacer algo entre 2 y 4 años. Si el fondo eventualmente tuviera excedente, subimos el aporte o ampliamos el tiempo del beneficio. Creo que hay un espacio para ampliar el tiempo del beneficio. Esta es una oportunidad también para legislar considerando las nuevas modalidades de trabajo, las 3x2. Cuando una persona trabaja 3x2, que no sea la agricultura porque uno tiene que tener presencialidad, pero hay oficinas, hay lugares donde uno puede estar 3 días a la semana en el trabajo, 2 días a la semana en la casa, y esos 2 días quiere tener al niño o a la niña en su casa. Y los jardines hoy día tienen que tener la flexibilidad de adaptarse a esta necesidad, o de madres o padres que quieren estar con su niño el fin de semana o su niña el fin de semana, o sea, el día de la semana, y que están disponibles a mandarlo por jornadas parciales, 3 medias mañanas, por ejemplo. Y después, nosotros, obviamente, nos interesa mucho la corresponsabilidad porque es un tema cultural y cómo podemos mejorar el tema de la corresponsabilidad. Nosotros esperamos que este sea un proyecto que tenga la urgencia, que se tramite este año, que las mujeres no sigamos esperando, que los padres puedan incorporarse a
al cuidado de los niños menores de 2 años en tareas bien concretas y por lo tanto apoyamos el proyecto y haremos llegar indicaciones durante la jornada de indicaciones. Muchas gracias, señor presidente. No, muy amable, muchas gracias. Esperamos las indicaciones y las tablas que usted prometió. Los números. Sí, Se los mando, se los voy a mandar. son muy importantes. Me ha pedido con la dispensa la palabra el senador Bianchi porque le llegó una información recién y quiere hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Disculpe en el intermedio de la discusión que se da, pero me llegó la información recién, no lo puedo hacerlo al principio, dependiente de que es muy interesante la exposición reciente, sobre todo la gradualidad y el género y la flexibilidad y la modalidad de trabajo. Mire, el tema es que yo recibí a un caballero que tiene una madre de 91 años en mi oficina, con 95% de discapacidad. Entonces, por ser una zona fronteriza, Magallanes, y ahí donde quiero oficiar, señora secretaria, al ministro, para poder ver la situación de ella, porque en pandemia mucha gente viajó sin la posibilidad de poder retornar a la región. Entonces nadie está obligado a lo imposible. Esta persona de 91 años viajó a ver a su hija, no pudo volver y se pierde el derecho que tienen de la pensión. Y se le castiga durante 5 años al no poder tener su pensión. Entonces, con 91 años, 5 años de castigo puede ser, digamos, un periodo muy extenso. Entonces, voy a entregarle, señora secretaria, el nombre, señora Oliva Aro Uribe, y por el registro creo que el RUT se lo entrego de manera personal. ¿Sí? Mejor. Entonces, para ver eso, señor ministro. Muchas gracias. Gracias, senador. Muchas gracias a la secretaria los datos para que ella haga transmisión de lo que usted está solicitando. A continuación va a hacer uso de la palabra Confusan, la presidenta, la señora Graciela Flores, que también es de la región del Biobío. Hoy día sí. Primero que nada, saludarlos a todos y a todas. Mi nombre es Gabriela Flores Salgado, presidenta nacional de la Confusan, 8ª región, vivo en Lota, ¿ya? Así que estamos. Y ahí conocemos al senador. Pero saludar al senador, a las senadoras presentes, por supuesto a los ministros del Trabajo y la ministra de la Mujer. Bueno, aquí estoy apoyando el trabajo que ha hecho mi compañera dirigente nacional, Carolina Espinosa, que es nuestra encargada de la Comisión de Género, que iba a hacer la presentación con respecto al tema y además hoy día andamos acompañados de dirigentes de la 5ª región, que es Confusan. Así que, estimada compañera, todo nuestro apoyo, respaldo al trabajo que usted realiza. Muchas gracias, presidenta, y bueno, saludar a todas y todos los presentes, a la organización expositora y también a integrantes de la Comisión Nacional de Género de la Confusam de acá de la 5ª región, porque como aquí se ha dicho, evidentemente estamos transitando en cambios bien importantes en nuestra sociedad y por supuesto en el espacio sindical también así ha sido. Tenemos una comisión de género que trabaja arduamente para cambiar esta cultura, ¿cierto?, que nos ha dado estas condiciones de tanta desigualdad y parte de eso se constituye lo que venimos a presentarles, que es ni más ni menos que un diagnóstico de la condición de este derecho que está consagrado en nuestra ley hace largo tiempo y que en nuestro trabajo sindical veíamos que había muchos reclamos y situaciones. Y tenemos que decir que para nosotros se constituyen un tremendo orgullo, porque sepan ustedes que como estamos las y los trabajadores de la atención primaria de salud municipal descentralizados en más de 222 municipios en Chile, hoy día tienen salud municipal. La verdad es que no hay información sistematizada de las condiciones laborales del personal de la salud primaria municipal. Y por lo tanto, este diagnóstico viene a constituirse en un dato más certero de lo que ocurre con este derecho para el caso del 97% de las comunas afiliadas a la Confusam y del 89% de las comunas del país que tienen salud municipal. Decir también que como ocurre en nuestro sector, esto es bien heterogéneo y también muy cambiante. O sea, no solo porque cambie la autoridad edilicia en el territorio, cambian las condiciones, sino que hay muchos factores, múltiples factores que van cambiando las condiciones. Entonces, transmitirles ese orgullo de que es un sindicato que se preocupa de estudiar su realidad y lo hacemos en unidad, porque
básicamente son las compañeras y compañeros dirigentes que trabajan este tema, que se apasionan por ir recabando esta información. Son datos del año 2023, ¿cierto?, que dan cuenta de lo que nosotros vemos en la realidad, y es que hay distintas fórmulas de entrega de este derecho, ¿cierto?, y que en definitiva el más notorio es a través de que nuestras colegas postulan a cupos sociales en salas cunas de Integra, Junji y BTF, donde obviamente no somos población prioritaria por razones obvias, ¿cierto? Y por lo tanto ahí hay un no cumplimiento del derecho muy notorio. Si nosotros sumamos esa condición con otros municipios que simplemente no se hacen cargo, no hay ninguna cobertura, la verdad es que es bien dramática nuestra situación, porque lo que logramos detectar es que el 58% de los municipios en Chile no proveen este derecho que deberá estar garantizado para todas las trabajadoras. Esto se da fundamentalmente, a propósito de lo que nos mostraba, en las comunas rurales más aisladas, en general, ¿sí? Ahora, este proyecto nos viene a entregar como tremendamente esperanzas de que esto pueda modificarse, y sin embargo, la verdad es que no vemos la fórmula en que esto pudiera hacerse cargo, a pesar de que lo hemos conversado con el Ejecutivo en reiteradas ocasiones, porque nos interesa mucho avanzar en esto. Tenemos que decir que nuestra organización, además, mira con mucho optimismo este proyecto. Esto de generar esta corresponsabilidad concreta en que toda la sociedad se va haciendo cargo, es decir, no solo al interior de las familias, sino que de un Estado que provee seguridad social. Por supuesto, también nos alineamos fuertemente a empujar el proyecto de ley que hoy día impulsa un sistema nacional de apoyos y cuidados para nuestro país. Creemos que realmente es de una inversión tremenda que las familias en Chile tengan condiciones de cuidado y seguridad, no solo de la infancia, de cuidado también, sino que hoy día de población adulta que requiere de cuidados y protección. La expectativa de vida aumenta, por tanto, las medidas de cuidado son necesarias, y hoy día eso culturalmente se recarga en los hombros de las mujeres y de las familias más desposeídas, que no tenemos apoyos distintos. Entonces, todas estas medidas, sin lugar a dudas, son súper esperanzadoras, y nos parece que como sindicato, como organizaciones sociales, vamos a empujarlas con mucha fuerza. Este proyecto, por supuesto, nos hace cargo de algo que aquí se ha dicho que es fundamental. Nosotras, desde la mesa del sector público, hace largos años tenemos una mesa de cuidado infantil, que hoy día estamos transformando en cuidados para ir ampliando esta mirada más integral, más holística, ¿cierto? Y ahí nuestra demanda ha sido por años, ya ni me acuerdo, Gabriela, cuántos años llevamos diciendo qué pasa con nuestros hijos e hijas entre los 2 y los 4 años. No hay ningún sistema de cuidado y los niños y las niñas a esa edad necesitan también, ¿cierto?, no solo hasta los 2 años. Por lo tanto, es una demanda nuestra el poder ampliar las edades de cuidado. Miramos con como buen ejemplo lo que ocurre en la mayoría de los hospitales del país, donde hay, además de la sala cuna emplazada en el mismo lugar de trabajo, espacios de cuidado alterno al sistema escolar. ¿Sí? Guarderías que son empujadas por las asociaciones de funcionarios y los hospitales en una gestión local, que son muy potentes, y creemos que son modelos a seguir, porque efectivamente necesitamos resguardar a nuestros hijos e hijas en un espacio compartido. Además, eso afianza las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. Es decir, creemos que hay muchos efectos positivos en estas políticas de cuidado que están muy lejos de la realidad de la atención primaria. O sea, en el escaso 48% de los municipios que se entrega sala cuna, el derecho a sala cuna, vemos con penar, con duda, lo que aquí también se ha planteado, cómo hay 15 comunas que solo proveen a través de bono este derecho. Y uno pudiera entenderlo en una comuna rural aislada, pero no es la realidad. Es decir, hay comunas que hoy día están optando por entregar este mecanismo bajo el bono solamente por los diversos problemas de gestión, qué sé yo, y nos olvidamos ahí del derecho de la infancia. O sea, si un país quiere invertir
en su mejora es fundamental, como se dice, emparejar la cancha y por lo tanto entregar estimulación temprana a nuestros hijos e hijas, y ahí eso se está abandonando y hoy día se está volviendo una fórmula que debiera ser excepcional. Solo 9 comunas en todo nuestro país tienen sala cuna institucional y propia. Y aquí hago la salvedad porque nos ocurre que cada vez que interlocutamos por esta demanda nos pasa que la mayor parte de la gente cree, y las autoridades incluyendo, que el sector de las trabajadoras del Estado tenemos resuelto este tema. Y la verdad es que lo que pasa con el gobierno central es muy distinto de lo que pasa con las y los trabajadores del Estado descentralizado. En los municipios tenemos graves falencias y esta es la expresión, o sea, solo 9 comunas, que valga decir que ya no son 9, porque Punta Arenas, lamentablemente, al traspasar al SLEP, cerró la sala cuna, una sala cuna que además tenía un proyecto intercultural, que era muy potente, que las compañeras estaban muy felices ahí, había toda una apuesta, y esto al traspasar la educación al Servicio Local de Educación, se cierra este establecimiento que, vuelvo a decir, tenía más un proyecto innovador con mirada intercultural que estaba súper bien evaluado por las usuarias. El grupo que recibe sala cuna por convenio, es decir, esta compra de servicios que hoy día se limita solo a privados, a salas cunas privadas, también es bien heterogénea. Hay municipios que tienen un solo convenio, hay municipios que tienen más de uno y otros que le permiten a la familia optar por la sala cuna a su elección. Es decir, una sala cuna que quede cerca de su domicilio, qué sé yo, con una amplitud mucho más, por supuesto, valorada por las funcionarias, por las familias que requieren este cuidado. En nuestra recogida de los datos, esos son valores del año 2023, en nuestro sector hay un promedio de pago de mensualidades a la cuna por parte de la entidad administradora de salud a estas salas cunas privadas de 263.000 pesos, un promedio más alto en el norte, por supuesto, y promedios más bajos en el sur. Aquí yo recuerdo, o sea, claramente Vitacura paga 550.000 pesos por sala cuna y una comuna rural, para no nombrarla, que paga hasta 100.000 pesos. O sea, yo no sé qué sala cuna pudiera tener ese valor, pero eso es lo que aparece y lo que subvenciona. Total y absolutamente, senador. Es cierto que hay que tener estándares porque no es lo mismo el costo de vida en Antofagasta que en La Pintana, pero hay cuestiones que se salen absolutamente de los rangos de la racionalidad. Y respecto del bono compensatorio, que es, como sabemos, una medida excepcional solo cuando no hay sala cuna en el territorio, cuando hay una enfermedad grave del hijo o hija que así lo requiere. La verdad es que todavía hay municipios en el año 2023 que no tenían conocimiento de esto y a pesar de entregarse los papeles no se daba el beneficio, y otros que sí lo estaban entregando, y bueno, y esas 15 comunas que en ese momento estaban entregándolo como única opción. Pero aquí encontramos una realidad inclusive más perversa de diferencias en este monto de bono compensatorio que no tiene ninguna regulación y que hoy día en concreto está a la potestad de la autoridad local o a veces del jefe personal de esa comuna, que nos dan valores realmente increíbles. O sea, bonos que se igualan a la compra de la subvención en la sala cuna privada de 500.000 pesos, de 400.000 pesos, pero también tenemos comunas donde este bono compensatorio es de menos de 100.000 pesos. O sea, la comuna de Nogales, y aquí tengo a mi compañera que es del territorio, que ahí está negociando y hablando en el Consejo Municipal, se pagan 60.000 pesos de bono compensatorio. Entonces, realmente no hay... Yo sé que hay dos... ¿cómo se llama cuando no es proyecto de ley? Cuando es una iniciativa parlamentaria. Proyectos de parlamentarios respecto de regular esto,
de acuerdo, y me pareció uno que era bien transversal y bien lógico, que es que ese bono se regule respecto de que se entreguen 3 cotizaciones de sala cuna del territorio, porque tú no puedes homologar a lo mejor un bono compensatorio o un bono de subvención de compra de sala cuna porque no son los mismos valores en el territorio, pero efectivamente, o sea, nosotras como trabajadoras consideramos prácticamente una burla que te entreguen 60.000 pesos porque con eso tú ni siquiera le pagas la locomoción a una otra mujer, seguramente una familiar, que va a ayudarte a cuidar a tus hijos e hijas. Y por lo tanto, y para nosotros le hemos traído nuestra joya, nuestro diagnóstico que está en sus carpetas, un librito que le entregamos también en un código QR para que puedan difundir este diagnóstico, porque de verdad nos enorgullece como sindicato de poder hacer este tipo de estudios con harto esfuerzo. Queremos pedirles efectivamente que aquí logremos revertir esta situación tan injusta en que más de la mitad de los municipios de nuestro país no entrega un derecho garantizado y que además donde sí se entrega las condiciones son muy desiguales, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos poder indicar este proyecto que, vuelvo a decir, se alinea absolutamente en nuestra perspectiva de avance a una sociedad mucho más justa, ¿cierto? Donde no solo velamos por la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, sino que también en la necesaria estimulación y cuidado de calidad para nuestra infancia. Ojalá tengamos en lo próximo una sala cuna universal, donde no dependa de la condición laboral de los adultos responsables de esa niñez, sino que toda la niñez en Chile tenga cuidado y educación parvularia de calidad. Por lo tanto, para nosotras como Confusam es súper importante se pueda hacer una indicación en este proyecto que permita claramente facilitar la creación de convenios entre las entidades administradoras de salud municipal con, para nuestro entender, principalmente con las salas cunas públicas, ya sea de otras reparticiones del Estado y fundamentalmente de las salas cunas Junji, Integra y BTF, donde no se mermen los cupos sociales, sino que se amplíen los cupos de sala cuna. Porque efectivamente, y ahí es donde nosotras entendemos que es muy importante que esa responsabilidad que es del empleador, de la parte patronal, y que debe mantenerse ahí como parte de la colaboración que hacemos todas las actorías en una sociedad, se pueda transferir a ese centro educacional de manera directa para que se amplíe ese cupo y no se vaya priorizando entonces la sala cuna social a quien trae el aporte en desmedro de la población más carente que requiere estos cupos sociales. Vuelvo a decir, transferencia de los dineros de la entidad administradora de salud municipal a las salas cunas sociales para no ir en detrimento y para algo que aquí también se ha señalado muy importantemente. Estas salas cunas Junji, Integra y BTF no son compatibles con las jornadas laborales del personal de salud municipal. Nosotras entramos a las 8 de la mañana y hoy día atendemos hasta las 8 de la noche y también los sábados. Y valga decir que la sala cuna en la atención primaria no tiene sala cuna nocturna en ninguna parte del país. Y nosotras también en la PS ya hace largo rato desempeñamos atención primaria de urgencia en horario continuo todos los días del año y nuestros hijos e hijas no tienen ningún establecimiento que reciba esto. A diferencia de los hospitales que en su gran mayoría no todos tienen cubierta esta condición que es particular del sector salud. ¿Sí? Y eso, y termino solo diciendo que esto yo no sé si va en este proyecto, si va con estas indicaciones parlamentarias, pero la necesidad de que se regule el bono compensatorio y que se generen criterios razonables para que cada empleador entregue esta medida excepcional es urgente, es urgente. Eso, muchísimas gracias por su atención y volvemos a decir que como sindicato, como organización de las y los trabajadores de la atención primaria más aún, muy comprometidas con el proyecto de sala cuna para Chile, porque esto de verdad es una inversión para nuestro país. Muy amable, muchas gracias. Entonces ahora la señora que está por Zoom, de la Coordinadora Red de Educación Ciudadana Infantil, RECI, la académica señora Olga Casanova. Buenas tardes, señora Olga. Tiene la palabra. Muy buenas tardes.
Ahí se ve bien, ¿verdad? Me queda uno solo. Sí, se ve bien, señora Olga. Muy amable, gracias. Bueno, primero que todo, saludar a No sé dónde está. a las Un académico. honorables senadoras y senadores, a los ministros y todos quienes se encuentran presentes. Soy Olga Casanova Cárdenas, académica del Departamento de Educación de la Universidad de Los Lagos y coordinadora de la Red de Educación Ciudadana Infantil RESI. Y me presento en esta oportunidad no como académica de la Universidad de Los Lagos ni como coordinadora de RESI, sino desde la voz que muchas veces no se escucha, la voz de las niñas y los niños, quienes no votan, no escriben columnas, no asisten a sesiones parlamentarias, pero son quienes más se verán afectados por las decisiones que aquí se tomen. Vivimos en una sociedad cada vez más excluyente, con algunas hostilidades frente hacia la primera infancia, una sociedad que ha comenzado a normalizar la niñofobia, esa incomodidad creciente frente a la presencia de niñas y niños. Sus risas se interpretan como ruidos molestos, sus juegos como desorden, sus preguntas como interrupciones. Esto no es solo una actitud social, es una forma violenta y simbólica que se está normalizando peligrosamente. Y también tenemos presente el adultocentrismo como un tipo de hegemonía, porque pone a los adultos en el centro, pone sus necesidades, sus gustos, sus intereses y opiniones por encima de otras etapas de la vida, especialmente de las niñas y los niños. En este contexto, discutir el derecho a sala cuna no puede limitarse al acceso de trabajadoras y trabajadores, sino que debe poner al centro a la infancia. Sin embargo, el texto aprobado en general y las indicaciones al proyecto de ley presentan omisiones graves respecto a los derechos de las niñas y los niños como sujetos de derecho. Por tanto, ¿qué significa realmente garantizar un derecho a la sala cuna? No es solo un acceso físico, es asegurar calidad educativa. El derecho no puede ser externalizado sin regulación efectiva. Y la sala cuna debe ser un espacio de afecto, de juego y de aprendizaje. ¿Cuáles son las propuestas concretas que se deben priorizar? Bueno, garantizar criterios pedagógicos en todos los espacios financiados, además de exigir formación especializada del personal y vincular a la sala cuna al sistema educativo público para ir disminuyendo la privatización en la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Y aquí me detengo a hacer un llamado ético y les presento el dilema del tranvía. Este dilema habla de un tranvía que se encuentra sin frenos. Si sigue en línea recta, atropellará a 5 trabajadores. No obstante, si manipulamos la palanca, podemos desviar el tren y vamos a atropellar a un trabajador. Aquí tenemos presentes dos éticas. La ética de los principios, que es el imperativo categórico, y la ética de las consecuencias, el utilitarismo. Si esto lo trasladamos al proyecto de sala cuna, este tren, ¿no es cierto?, este tranvía, si sigue recto, sin duda va a afectar, ¿no es cierto?, a los derechos de sala cuna a mujeres trabajadoras e independientes. Pero si se aplica la palanca y se manipula, lo podemos desviar, vamos a estar afectando también al artículo 7 de la ley 21.430, el interés superior de la niña y del niño. Y entonces aquí se conjugan dos éticas.
La ética que es el pase lo que pase, se hará el pase lo que pase, o la ética de las consecuencias, que se hace lo que produce mayor felicidad. Y esta es la decisión que tienen que tomar ustedes. Y aquí apelo a sus valores, que son los que ponen los límites entre ambas éticas, porque la decisión sin duda que no es fácil. Y por último, hago un llamado educativo. Las niñas y los niños no son apéndices del mundo adulto ni del mundo laboral. Diseñemos leyes que los reconozcan como sujetos de derecho. Una sociedad democrática comienza por incluir su infancia. Y si queremos una sociedad democrática, debemos incluir a las niñas y los niños como ciudadanos con voz, con necesidades y con derechos. Muchas gracias, señor presidente, e intenté ajustarme al tiempo que me proporcionaron. Se agradece porque se ajustó al tiempo, muy amable. Le ruego si quede conectada para las posteriores preguntas, si fuere necesario. La última exposición que está para el día de hoy es del académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el señor Jorge Germán, que está por Zoom. Tiene la palabra. Ya. Muy buenas tardes, señor presidente de la Honorable Comisión de Trabajo del Senado. Por su intermedio quisiera saludar a las senadoras y senadores presentes, como también a ambos ministros de Estado que están en la comisión en este momento. Eh, bueno, para partir, yo de alguna manera he denominado que existe hoy día un déficit gemelo en el sentido de que hoy día nuestro país presenta una baja empleabilidad y también baja tasa de fecundidad. La tasa de empleo femenino entre 15 y 64 años en Chile se ubica en el 55,9% en el 2024 versus 63,5% que es el promedio de la OCDE. Y básicamente, si Chile alcanzara la tasa de empleo femenino del 63,5%, implicarían 516.000 puestos de trabajo necesarios para alcanzar dicha cifra. También en la tasa de fecundidad, de alguna manera, nos ubicamos en el ranking internacional en los últimos lugares. Básicamente Chile tiene una tasa de fecundidad de 1,16 niños, ¿ya? Nos ubicamos en el lugar 222 de 236. Esa cifra incluso sería más baja si no incluyéramos a las madres inmigrantes, ¿ya? Entonces, en este contexto es súper importante tener claro de que hoy día tenemos una baja tasa de empleabilidad femenina, como también tenemos una muy baja tasa de fecundidad, lo cual de alguna manera incorpora este concepto que yo he denominado como déficit gemelo. Eh, por una parte, también yo públicamente lo he dicho, que este proyecto de ley es antipyme. El proyecto de ley básicamente obliga a financiar la sala cuna. El monto que ya ha sido mencionado en todas las presentaciones, ¿cierto? Cubrirá hasta 4,11 UTM, que equivale a 283.000 pesos de hoy, y el valor de la sala cuna promedio nacional es de 477.000 pesos, según un estudio de precios del 2025 de la empresa Edenred Chile. Entonces, al parecer algo no cuadra, ¿ya? La micro y pequeña empresa con uso de esa cuna pagará la diferencia de 193.000 pesos, y la empresa grande, que hoy día paga la totalidad del monto, va a reducir su pago en 283.000 pesos, ¿ya? Entonces, claramente se le carga la mano de forma importante a la pyme. Esto es importante considerarlo, ¿ya? Aparte de el mayor costo laboral que hoy día tienen las pymes con el alza del salario mínimo, con la rebaja en la jornada laboral que paulatinamente va a llegar a las 40 horas, ¿cierto? Más el 7% adicional de cotización previsional
que se incluyó en la reforma de pensiones aprobado en enero pasado. Por último, también, en el caso de las trabajadoras independientes, ellas deberán solventar la diferencia con su propio bolsillo, ¿ya? Porque por último, en el caso de las empresas, lo va a tener que ser la pyme, ¿ya? Pero en el caso de las trabajadoras independientes, ellas van a tener que solventar de su propio bolsillo esta diferencia, que son cerca de 200.000 pesos. Al respecto del 4,11 UTM, yo vi todas las presentaciones que se han hecho en la comisión y nadie me explica de dónde proviene este 4,11 UTM que ha sido tanto criticado por ser un monto bajo para financiar la salud. Y básicamente este 4,11 UTM viene del aporte en dinero a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro que realiza la JUNGI, lo cual se conoce como la vía de transferencias de fondos, que es el famoso BTF. ¿Ya? El grueso de las instituciones que participan de este BTF son instituciones municipales, ya sea corporaciones o municipalidades propiamente tal, corporaciones municipales o la propia municipalidad. ¿Ya? Este 4,11 UTM básicamente se utiliza para financiar remuneraciones, materiales, servicios generales, etcétera, ¿ya? En esta tabla que yo muestro aquí, que es el anexo 4 de la planilla de rendición de cuentas BTF, que está disponible en la página web de la JUNGI, sale el detalle de lo que al final la JUNGI, a través de la transferencia de fondos, financia. ¿Ya? Y básicamente son remuneraciones, materiales, servicios generales, pero aquí está el detalle para que los honorables senadores puedan observar con detención. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve la resolución exenta, que es la última determinación del valor párvulo, tanto de sala cuna como jardín infantil, que es la resolución exenta número 15.9 del 24 de enero del 2024, se observa ahí, en rojo, que lo tengo en cuadro rojo, ya este es un documento oficial de la JUNGI, que el valor de la sala cuna promedio es de 262.000 pesos. Y esos 262.000 pesos equivalen a 4,1 UTM si uno toma la UTM a comienzos del 2024. Entonces, ¿de dónde viene el 4,1 UTM del proyecto de ley del Ejecutivo? Viene básicamente del monto que se transfiere a los BTF. ¿Ya? Es importante señalar, ya algunos participantes lo han dicho, ¿cierto?, de los expositores, de que uno observa que este valor de la sala cuna es distinto por regiones, ¿ya? Tenemos que los valores más altos son, por ejemplo, la región de Aysén con 362.000 pesos, o la región Magallanes con 311.000 pesos, y tenemos que el valor más bajo, por ejemplo, se ubica en Valparaíso con 236.000 pesos. Entonces, a su vez también, el valor del párvulo de sala cuna es más alto en zonas rurales en relación a zonas urbanas, y también está el concepto de la zona extrema, por ejemplo, Arica, Magallanes, por ejemplo, ¿ya? Que se les da un valor superior. Entonces, este 4,11 UTM viene del promedio de la sala cuna del traspaso de BTF a nivel nacional, el promedio, ¿ya? Pero también existen diferencias según el enfoque rural o urbano y también zonas extremas. Entonces, con esto de alguna manera quería calificar de dónde viene este 4,1 TM. Pero este valor no incluye el valor del arriendo o el arriendo imputado, ¿ya? Que es lo que lleva a que lleguemos a un valor cercano a lo que mencioné anteriormente, que es 476.000 pesos según el promedio de RENDET a nivel nacional, ¿ya? También este proyecto de ley lo que hace es financiar el 0,2% de las remuneraciones para sala cuna, lo cual, haciendo un cálculo simple, le costaría a una pequeña empresa con 49 trabajadores alrededor de 1.360.000 pesos al año, ¿ya? Y para una mediana empresa con 199 trabajadores le costaría 5.790.000 pesos al año, ¿ya? Esto en base a datos de la encuesta de remuneraciones del INE.
Hoy el seguro de cesantía recibe un 3% de la remuneración del contrato indefinido, por ejemplo, 2,4% viene del empleador, 0,6% del trabajador, que suman un 3%, ¿ya? Y el fondo en la pandemia disminuyó levemente, eh, eh, lo cual muestra que está sobrefinanciado. Actualmente este fondo acumula 13.781 millones de dólares. En la pandemia, la cuenta individual aumentó muy levemente. Lo que cayó fue el Fondo de Garantía Solidario, porque se utilizó de forma importante para financiar los salarios de emergencia de los trabajadores que no podían laborar en las empresas por la pandemia. Pero lo que se observa es que al final, donde más se ha utilizado este fondo desde el 2003, que fue desarrollado en nuestro país, fue en la pandemia, y en la pandemia se observa que a nivel global cayó levemente. Entonces, esto muestra que este fondo está sobrefinanciado y de alguna manera mi propuesta es utilizar parte de el financiamiento del fondo de cesantía, utilizarlo para financiar el seguro de cesantía, dado que se le carga la mano de forma importante a la pyme al financiar la sala. Después, lo otro es que yo creo que el fondo de sala cuna debería estar a cargo de la JUNGI. En el proyecto de ley se señala que será administrado por el Instituto de Previsión Social, quien recaudará las cotizaciones. Después también se le da potestad a la Superintendencia de Pensiones, que deberá realizar estudios actuariales, fiscalizar el funcionamiento del fondo, etcétera. ¿Ya? Es decir, se crea como una institucionalidad nueva, una burocracia nueva a cargo del IPS y la Superintendencia de Pensiones, y yo lo que veo es que en realidad quien debería hacerse cargo de esto es la JUNGI, que este año cumple 58 años, 55 años, perdón, entre 1970, que fue creado, y el 2025, 55 años a cargo de los jardines infantiles a las cunas del país. Entonces yo creo y hoy día ellos también fiscalizan a los BTF. Entonces yo creo que la JUNGI tiene todas las potestades para hacerse cargo de este fondo. A su vez también yo creo que el costo fiscal está subestimado. Eh, el nuevo informe financiero que fue presentado por el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Mostró estas tablas en que la clave acá es la tasa de uso, que es el 46% de las madres con hijos utilizan la sala cuna. También se asume que en el caso de los trabajadores padres, el 20%. Eso de alguna manera totaliza que los niños que utilizarían sala cuna son alrededor de 69.000, 70.000 eh, niños entre 1 y 2 años, ¿ya? Y eso de alguna manera determina el egreso, el gasto, que está en torno a los 245.000 millones, y los ingresos de cotizaciones, y eso da la diferencia en torno a los 90.000 millones que debería financiar el Estado, ¿ya? ¿Por qué yo digo que está subestimado? Porque de aquí de alguna manera se considera esta tasa de 46% que viene de la tasa de uso efectivo según dato administrativo y la encuesta ENCLA del 2019, ¿ya? Pero aquí lo que uno debería suponer, que aquí se generaría como un cambio estructural en el uso de la sala cuna, en el sentido de que van a haber nuevos trabajadoras de las pymes que van a utilizar la sala cuna. También se incorporan las trabajadoras independientes a utilizar la sala cuna. Y obviamente también uno espera que con el fomento de la sala cuna aumente el empleo femenino, en el sentido de que aumente la tasa de empleabilidad que yo les mostré al comienzo. Entonces, por lo tanto, la tasa de uso debería ser mayor al 46% actual, y por ende el costo fiscal debería ser mayor, dado lo que se pretende con el proyecto de ley. Por último, para ir terminando, actualmente la JUNGI y la red de terceros vía transferencias de fondos, que son los BTF, entregan sala cuna y jardín infantil gratuitos a las familias con mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica, ¿ya? Yo creo que hoy día tenemos un doble objetivo,
no solamente aumentar la ocupación laboral femenina, sino que también aumentar la tasa de fecundidad. Y para eso básicamente requiere que la sala cuna sea gratuita para todas las familias con un subsidio a la demanda o un voucher, por ejemplo, por 477.000 pesos, 6,9 UTM, entre otras las medidas que uno debe plantear para aumentar la tasa de fecundidad. ¿Cuál es el objetivo de esto? De alguna manera reducir los costos. Hoy día tener acceso gratuito al cuidado infantil va a reducir el costo asociado a criar hijos, lo cual es un factor importante que muchas familias hoy día consideran antes de decidir tener más hijos. Después va a facilitar la participación laboral de las mujeres, que se van a poder incorporar rápidamente y más fácilmente, dado que tienen un lugar donde cuidar a su hijo al mercado laboral. Después también esta sala cuna gratuita para todas las familias va a reducir el estrés y la carga parental, en el sentido de que se cuenta con un apoyo al cuidado de los hijos, las nuevas madres y padres van a experimentar menos estrés, lo que contribuye a una mejor salud mental y tener más hijos. También esto promueve la igualdad de género, en que las mujeres van a poder acceder al mercado laboral sin interrumpir sus carreras por motivo de cuidado infantil. Y por último, esto genera un incentivo gubernamental importante de fomentar el crecimiento poblacional, alineándose con las políticas demográficas que buscan evitar el envejecimiento poblacional. En síntesis, el proyecto de ley busca garantizar el acceso al cuidado infantil de la sala cuna para los hijos de trabajadoras sin importar el tamaño de las empresas donde laboran. Pero yo creo que el planteamiento del proyecto de ley no es la solución y se aconseja reformularlo para considerar un objetivo dual, que es aumentar la tasa de ocupación laboral femenina y la tasa de fecundidad. Es decir, hacerse cargo de este déficit gemelo que estamos presenciando en la actualidad en nuestro país. El proyecto de ley es anti-pyme porque le carga la mano en exceso a las pymes, como ya demostré, que además enfrentan un alza al salario mínimo, una reducción de la jornada hacia las 40 horas gradualmente y un aumento del 7% de la cotización en la reforma provisional, que también va a ser gradual. El aporte de las 4,11 UTM debe ser mayor. ¿Por qué? Porque debe incorporar a lo menos el valor del arriendo o el valor del arriendo imputado, que esa es la gran diferencia entre el valor que muestra Edenred promedio, que son los 477.000 pesos, y los 283.000 pesos que equivalen a las 4,11 UTM, que viene del aporte promedio que se le hace a los BTF. Que en ese sentido las municipalidades son las que financian el arriendo de los establecimientos donde reciben a los niños en sala cuna o jardín infantil. El financiamiento debería provenir de una parte de la cotización del seguro de cesantía, dado que está sobredimensionado, no cargarle la mano a las pymes. El gasto fiscal podría ser superior al estimado, con una tasa de uso mayor, dado las características de estas salas cunas que va a estar disponible tanto para los trabajadores independientes como los trabajadores de las pymes. Y por último, la JUNGE debería estar a cargo de este fondo. Básicamente, para terminar, el enfoque debe ir más allá del laboral, ya que es urgente preocuparse en aumentar la tasa de fecundidad. Nuestro país está ubicado en los últimos lugares a nivel internacional y básicamente aquí lo que debemos buscar es una sala cuna universal gratuita para todas las familias. Eso es cuanto puedo aportar, señor presidente. Cualquier consulta que tengan, estoy dispuesto a explicarle. Gracias, señor Germán. Senador Bianchi, usted había pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, mientras más recibimos antecedentes, sobre todo de temas de números y valores, más se tiende a confundir un poco la discusión, porque no solamente veo yo un problema de financiamiento, sino que también de determinar valores reales de la carga a las pymes y para ver cómo, en definitiva, resolvemos cuál es el aporte que tiene que hacer el Estado. Y para eso me parece relevante establecer bien y que se nos entregue la información respecto del costo fiscal, que efectivamente yo considero que puede estar subestimado porque al considerar una tasa del 46% de uso, efectivamente no es lo que se proyecta en el tiempo. Por tanto, tenemos que tener una tasa de uso proyectada para poder terminar realmente este aporte, que de 4,11
11, ¿no es cierto?, UTM, yo creo que también eso hay que discutir en algún momento, dado que tenemos una serie de diferencias entre regiones, entre ruralidad, ver bien, por ejemplo, lo que siempre se estima en la región extrema, como es el pago, por ejemplo, de zona. Tal vez esto puede ser insuficiente para una zona extrema y no quizás para una zona central. Por tanto, yo creo que ver el tema de zona es muy relevante y disgregarlo, ¿no es cierto?, por región, por comuna y si urbano o rural. El segundo punto, me parece que también es importante, y yo quisiera pedirle al gobierno la información, a la gradualidad sin la discriminación por género. Normalmente en Chile cuando se legisla tendemos a hacer, por ejemplo, no sé, la reforma procesal penal, el tema de los ELEP, verlo más por territorio que esta discriminación que sería por género, que me parece que es como bien innovadora, pero no sé bien su resultado. Entonces quisiera también poder tener una información respecto de eso. Y una información que nos entrega, ¿no es cierto?, respecto de la Confusam, que me preocupa y quiero también ahí pasar a pedir un oficio a la DEP respecto de lo que sucedió en Punta Arenas con el cierre, ¿no es cierto?, de la sala cuna al traspasarse a los ELEP. Yo creo que como comisión debiésemos pedir que sea una política que al hacer el traspaso no se pierda este tipo de beneficio que se tiene, ¿no es cierto?, y que han sido administrados por las corporaciones. Porque además me informa que no es una política general lo que ocurre en Magallanes, sino que es solamente determinado en lo que pasó en Punta Arenas. Entonces también quisiera en el oficio colocar la consulta de por qué se toma la determinación del cierre de esta sala cuna y que ojalá fuera una política que al hacer el traspaso de los ELEP esto no ocurriese. Eso por ahora, presidente. Gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra a las senadoras si hubiere consultas. Senadora Sepúlveda. Primero agradecer a las y los expositores, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante porque tiene que ver con muchas particularidades, ¿no? La Confusam en términos de, yo creo que se hizo la mesa, parece, de las complicaciones que tenían con la atención primaria, que es muy importante. Un paréntesis. Yo creo que la primera exposición en relación a lo rural, yo creo que es muy importante y atendible. Generalmente no tomamos muy en cuenta lo que son los sectores rurales. Y ahí tenemos un 30%, un 28% de pobreza rural multidimensional precisamente por la falta de acceso a servicios. Entonces, creo que es muy importante que podamos verlo. Y yo invito al Ejecutivo a que revisemos la exposición, pero además invitar a varios otros y tratar esto en forma específica, por ejemplo, a varios otros sectores, no solo la Sociedad Nacional de Agricultura, que yo creo que es muy interesante como referente, ¿no? Pero también existen otros que podríamos tener ahí, Anamuri, por ejemplo, que yo creo que deberíamos conocer cuál es su visión en relación al tema. Pero yo lo comparto. Tenemos una especificidad, una temporalidad muy específica, con además una lejanía, ¿no es cierto?, de donde se trabaja, donde se vive. Entonces creo que los tiempos, además, igual que la Confusam, en términos de que se trabaja de noche, ¿no?, con mucha frecuencia, los horarios son muy complejos. Busquemos la fórmula al Ejecutivo en relación a cómo flexibilizamos o entendemos esas diferencias, ¿no? Ahora, yo creo que no ha habido ningún expositor en todo este tiempo que haya dicho que es suficiente el subsidio. Vamos a tener que buscar la fórmula de ajustar. Yo coincido con el señor Lehmann, ¿no? ¿O Herman? Herman. En relación a que al BTF efectivamente son los municipios los que subsidian, ¿no?, los arriendos ahí. Pero tenemos que tener cuidado con el uso del seguro de cesantía, el fondo. Hay que tener cuidado porque recordar que está convirtiéndose como en un bolsillo payaso, porque está como, imagínense lo que tenemos que hoy día ver en lagunas previsionales en relación, ¿no es cierto?, a la reforma. Entonces, ojo con eso. A mí también me gustaría decir, bueno, puede que haya un camino, ¿no? Pero ojo con eso, porque la primera responsabilidad de ese fondo hoy día va a ser algo que es muy importante, que es el seguro de cesantía. Eso, presidente, pero agradecerle porque yo creo que fueron situaciones específicas que el proyecto tiene que abordar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Loreto. Sí, muy breve. Agradecer igualmente las exposiciones que han sido multidimensionales, ¿ah? Pero creo que todos abordan un problema específico que venimos haciendo cierta retórica en las comisiones y sobre todo en este proyecto que tiene que ver con el financiamiento. O sea, primero creo que hay una laguna respecto a la dimensión donde queremos llegar con este proyecto. Yo sigo haciendo énfasis, lo digo por su intermedio, presidente, respecto a los diagnósticos. ¿Cuál es la necesidad real y la cobertura que tenemos y la oferta que tenemos respecto a la necesidad de esa laguna para los niños menores de 2 años? Creo que eso aún no está resuelto. Yo entiendo que porque hay un tema también técnico de arrastre, qué sé yo, que tiene que ver con esto. Y yo creo que eso es esencial para pensar en discutir hacia dónde queremos llegar. Entonces, echo de menos aquello. Lo segundo, lo decía hace un minuto, a propósito del financiamiento. Creo que todos han abordado que es deficitario la proyección que se hace respecto a las 4.1 UTM, pero me queda muy dando vuelta a propósito de lo que decía el economista de la Universidad de Chile, en relación a que estaría subestimado. Creo que ahí hay que mirar con detención y técnicamente cómo se va a abordar, digamos, la realidad económica que trae aparejada este proyecto. Yo creo que una de las, digamos, de los elementos positivos que tiene la discusión en estas comisiones es que estemos abiertos todos a escuchar distintas opiniones, pero a ver los sustentos técnicos que vienen detrás. Y efectivamente el cuestionamiento de ciertos proyectos y sus proyecciones es parte de la discusión parlamentaria y creo que eso es muy importante, descifrarlo y al mismo tiempo responderlo desde parte del Ejecutivo, que entiendo debe tener también los respaldos para la presentación. Y me quedo también con lo que se ha señalado en el punto de vista de las estrategias, perdonen que lo utilice así, pero en cuanto a las dimensiones territoriales diferentes, es decir, a las estrategias regionales y a los mundos. Aquí en algún minuto hemos estado mirando qué pasa con la negociación ramal. Yo creo que aquí probablemente también tiene que haber una proyección respecto a qué pasa en los diversos mundos laborales. La realidad, obviamente, de la zona extrema, la realidad de la ruralidad, la realidad de la minería, nos podrán decir en el norte. O sea, creo que hay que también empezar a focalizar un poquito más, aunque nos decía el senador Bianchi, de repente se hace la dimensión urbano-rural o probablemente de género, pero creo que en este tipo de discusiones es muy elemental tener la proyección en las diferentes realidades. Porque a veces las políticas nacionales y los elementos que están direccionados de manera general no tienen un eco y a veces eso es muy perjudicial, sobre todo para quienes representamos zonas rurales. Entonces creo que pues también por la demanda, obviamente. Así que bueno, me quedo ahí y solo pedirle por su intermedio, presidente, si es que no va a ser momento ni tiempo para poder hacerlo, que el Ejecutivo ojalá nos dé respuesta clara respecto a los cuestionamientos que aquí se han hecho y cómo contrarrestamos esas opiniones, porque nos dejan bastantes dudas. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los senadores y senadoras y también a quienes expusieron. Yo globalmente solo quisiera decir que precisamente a partir de que hay puntos que han sido reiterados, tanto en dudas respecto a los supuestos de construcción de la tasa de uso y otras, es que como Ejecutivo nos hemos comprometido a poder hacer una exposición la próxima, entiendo que es la próxima sesión, ¿no? ¿Sí? Tenemos que coordinar, pero nos hemos puesto a disposición para poder presentar los supuestos actualizados a la matrícula 2025, ¿ya? Porque los supuestos también del proyecto fueron construidos con la tasa de matrícula, los datos CACEN y, por supuesto, los datos de infancia, que ahora además tenemos actualizados a INE en algunos casos, dependiendo de algunos datos, para poder actualizar esa discusión. Yo solo quería comentar dos cosas pequeñas. Uno, a propósito de la ruralidad, creo que hay un punto muy importante ahí que se abordó durante la Ley de Modernización Parvularia y que hoy deja en un mejor pie los proyectos educativos rurales. ¿Cuál es? Es la estabilización jurídica del modelo de las modalidades no convencionales de la JUNJI. ¿Por qué? Porque hay zonas de nuestro país, no son pocas, hay zonas de nuestro país donde el tiempo que demoraría construir
hace a veces inviable a la disponibilidad de terreno y por lo tanto las modalidades alternativas de la Junji permiten instalar oferta en lugares en donde no hay otra posibilidad. El problema es que administrativamente estas modalidades estaban impedidas al no tener estabilidad jurídica de poder acceder al reconocimiento obligatorio, al reconocimiento oficial. Y eso es una traba jurídica que hemos subsanado, que de hecho fue una solicitud especial de la Comisión de Educación durante ese trámite con la Ley de Modernización, que aprovecho de comentar ya fue, por fin fue liberada estaba en tabla en el Tribunal Constitucional, ya pasamos ese trámite, así que estamos listas para promulgar, pero me parecía importante comentarlo porque hay también motivos técnicos que cuando se fueron creando estas modalidades no fueron previstos y fueron creando también esas brechas de reconocimiento. No es solamente que puede, y no niego que existan brechas en la infraestructura y otros, pero también había una imposibilidad de optar al reconocimiento oficial en esos proyectos. ¿Por qué? Porque habían sido creados en momentos previos a que existiera ese estándar y por lo tanto la norma constructiva era inadaptable. Estoy hablando también, a propósito, hemos hablado harto del caso de Magallanes, que la norma del reconocimiento oficial exige que las ventanas se abran afuera por norma de prevención de riesgo, pero no hay en Magallanes, nadie ocupa esas ventanas, pues no se abren. ¿No? Entonces, a eso nos referimos. Quería comentar eso a propósito de la disponibilidad rural, que nos parece que es un avance. No digo que con eso esté resuelto y es un nudo que sin duda debemos abordar cuando demos la respuesta desde el Ejecutivo a distintas preguntas. Y solo quería comentar a propósito de la propuesta respecto a la Junji, que actualmente, y esto fue una discusión que dimos en el Ejecutivo, respecto de cuán conveniente era dejar sentada norma educativa en el Código del Trabajo y cuán conveniente era dejar norma laboral en las normas educativas, ¿cierto? Y por eso que optamos por esta división en dos proyectos. Y en ese sentido, la remisión que hace le otorga un rol al sector de educación. Ahora, desde hace 10 años en nuestro país radicó la supervisión del reconocimiento oficial, no en la Junji, que es de donde viene el tradicional rol Junji, y que en nuestro país está supervisando desde 1978, sino en la Intendencia de Educación Parvularia de la Superintendencia de Educación. Eso se ha visto fortalecido a través de la Ley de Modernización Parvularia, ese rol fortalecido en términos de capacidad de fiscalización como de cosas a fiscalizar, capacidad efectiva, y por lo tanto la evaluación, la supervisión técnica del cumplimiento del estándar del reconocimiento oficial está vinculado a través de ese instrumento con la Intendencia, pero la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Subsecretaría de Educación Parvularia no son estructuras que tengan en su mandato legal el pago de provisiones o transferencias, no tienen estructura para eso, y es por eso que en también una consideración de facilidad no solamente para los empleadores, a propósito de los nuevos trámites que se añaden, sino también para los trabajadores y trabajadoras independientes, es que se optó no solamente por homologar la forma de cotización que ya hay para otras, prestaciones para independientes, y también de entregar esto a al IPS, en conjunto de que, por supuesto, la Superintendencia de Pensiones y la DIPRES son los únicos organismos públicos que tienen la autorización para los estudios actuariales necesarios para los análisis de sustentabilidad. Pero el rol de la Junji está reconocido, esa tradición de todos estos años, a través del establecimiento, el reconocimiento oficial como un estándar. Sí. Ya, yo pedía uno, allá atrás, el ministro primero y esto. Gracias, presidente. Lo que pasa es que la ministra nos señala que acoge, ¿no es cierto?, el entregar los datos de la tabla de uso, que es fundamental, porque sin la tabla de uso real no determinamos el costo fiscal del proyecto. Entonces, si no tenemos el costo fiscal, es imposible poder avanzar. Entiendo yo que hoy día está determinada esta tabla de uso por información del año 2019. Entonces, la ministra nos indica que lo va a entregar al año 2025. ¿No es cierto? Los costos del proyecto del informe financiero están considerados con los del 2024. Ya, 26, pero no dice que va a actualizar los 25, pero yo creo que es fundamental no solamente al 25, sino que proyectarlo a lo que debiese ser el uso, porque si no, no podemos determinar el costo fiscal real.
vamos a tener un costo fiscal que siempre nos vamos a quedar, digamos, corto. Entonces, la idea es poder determinarlo el 25 y lo que se proyecta. Sí, aprovecho, bueno, además de saludar a todos los senadores, senadoras y a todos los que participaron en estas sesiones de audiencia, aprovecho, antes de entrar en el tema que nos convoca, a informar dos proyectos de ley que ingresaron, uno la semana pasada y otro esta semana, que me parece de mucha relevancia dar cuenta de ello. Uno que es el proyecto que modifica el SIS y que lo traspasa al Seguro Social, que es parte de los proyectos que estamos mandatados por ley a enviar, que completan la reforma de pensiones, y ese es un proyecto que va a entrar por el Senado a esta comisión. Entiendo que hoy día se da cuenta y por lo menos de parte nuestra es bien relevante, dado que completa parte de la tramitación y al menos en eso nos interesaría ahí también, junto con el ministro de Hacienda, que ese sea un proyecto que se pueda tramitar con celeridad, entendiendo que es un proyecto acotado a propósito de la discusión de la reforma de pensiones. Y el segundo es que el día de ayer comenzamos la tramitación por la Cámara de Diputados y Diputadas, un proyecto que unifica los subsidios laborales. Es una modernización bien relevante del sistema de subsidios laborales de Chile, con foco sobre todo en mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. Y que también es parte de la agenda de trabajo del Ministerio y del Gobierno. Fue anunciado en la cuenta pública del presidente y también es una reforma bien integrada al sistema de subsidios laborales que en algún momento también va a llegar a esta comisión. Y respecto específicamente al tema de Sala Cuna, ya también como señalaba la ministra, tenemos el compromiso de hacer una presentación sistemática de varias de las consultas que se han hecho en esta comisión. Sin embargo, nos gustaría señalar a propósito de algunas de las intervenciones que se hicieron que efectivamente poder avanzar en Sala Cuna es yo siempre lo digo, pareciera que es un acuerdo transversal en términos de diagnóstico y de priorización, pero por alguna razón en muchos años finalmente esto no ha ocurrido. Nosotros como gobierno tenemos mucha disposición a dar una discusión flexible en torno a cómo se va construyendo este fondo, en torno a las limitaciones presupuestarias que existen, pero también en términos proyectivos, pero atendiendo a que este es un fondo que lo que busca es garantizar el derecho a Sala Cuna con las estructuras que hoy día existen como derecho laboral, entendiendo también que hay otras leyes que han ido avanzando que han permitido resolver problemas que antes estaban sobre la mesa. El foco nuestro sigue siendo desanclar el costo de la Sala Cuna a las mujeres para que no sea un veto a ingresar al mercado laboral, que no sea un veto a una brecha salarial o bien que interrumpa sus trayectorias laborales. Pero hay otras cuestiones que han estado en el debate que para que este proyecto avance no son parte de las consideraciones de la indicación que ha presentado el Ejecutivo, particularmente el Registro Nacional de Cuidadoras, que nos abre a otra discusión, que implica otro tipo de consideraciones, implica construir probablemente una infraestructura que no existe en el país, por lo tanto nos aleja del objetivo que estamos poniendo acá. Todos los otros elementos que se han señalado creo que son parte del debate, que los podemos abordar, y si estamos de acuerdo con este objetivo macro, un poco lo que hemos planteado como ejecutivos, que nos pongamos a trabajar en estos meses, porque creemos que hay espacio para alcanzar un acuerdo que finalmente va a ser una buena noticia para el país, más allá del gobierno. Así que creemos que justamente en el fondo y en su arquitectura está buena parte del debate y los problemas que aquí se han planteado, así que volvemos a ratificar nuestro compromiso a seguir discutiendo en esos marcos para poder alcanzar un acuerdo, y entiendo que lo importante es avanzar. Y por lo tanto después de que se apruebe idealmente este proyecto, estemos en una mejor situación que en la que estábamos hoy en día. Eso, senador. Muchas gracias. Un par de minutos y un par de minutos. Gracias, presidente. Estamos pasados. Me llamó la atención en el cuadro que presentó el economista Herman, donde se hablaba el promedio de los aportes BTF de 230.000 pesos a los 4,11, que se señalaban los distintos niveles de la educación parvularia. Y en la educación de Sala Cuna, en el nivel de Sala Cuna, era muchísimo más alto que en jardín infantil, medio menor. Y entonces también es para tener presente eso, porque se está promediando todos los niveles cuando hay uno que es bastante más costoso. Y lo último, recogiendo lo que dice el ministro, este es un proyecto que a todos como país nos interesa avanzar. Muchos de los que estamos acá somos padres, creemos que es una muy buena iniciativa, pero lo que nos preocupa de sobremanera es que esto termine afectando al mercado de trabajo y termine afectando a las pymes.
desde hace mucho tiempo esta discusión. Yo traje un libro aquí de William Thayer y Patricio Novoa, padres del derecho laboral chileno, que ya planteaban que el beneficio de Sala Cuna debiese ser una institucionalidad de seguridad social más que una obligación para los empleadores. Entonces quizás también hay que repensarlo de una forma distinta para poder ver cómo país queremos enfrentar esto. Hay que financiarlo. Sí, claro. Esa es una discusión que también está de la mano. Tiene la palabra. 30 segundos, porque Solo. se me quedó una cosa en el tintero, y es que me gustaría también poner en la tabla el que esta comisión, junto con el Ejecutivo, revisen el costo de administración del fondo. A nosotros nos parece extraordinariamente elevado, es 13%. Yo pensé que era un error de tipeo, y dije es 1,3%. Llamamos al Ejecutivo y me dijeron no es un error de tipeo. Entonces creo que hay dos cosas que mirar. Uno, el costo de administración del fondo, que uno puede tener unas lucas ahí, sacar algo, raspar la olla. Pero segundo, el que en la aplicación de esta forma de transferir y de buscar mayor, incrementar la sala cuna, hay que aplicar mucha tecnología. Y el Estado tiene que olvidarse de empezar a sumar una persona, 2 personas, 3 computadores. Aquí hay que aplicar inteligencia artificial. Hay que mirar el futuro de la demografía, como dice el senador Bianchi, porque lo más probable, senador, es que en el futuro el uso, la demanda por uso de sala cuna, con la tasa de natalidad que tenemos, va a ser mucho menor. Y por lo tanto va a sobrar plata. Y nuestra propuesta de usar esos fondos para otras cosas también es súper interesante. Esas son las dos cosas que quería decir. Gracias, presidente. Decir lo siguiente, que pues eso es lo que plantea usted, ministra. El próximo lunes, en Santiago, preguntando a algunos, 12:30 a 14, tenemos la posibilidad de que usted hiciera la presentación que plantea. Sí, ¿a las 12? ¿A las 12? Ya, a las 12, listo. Y ocupáramos la mitad del tiempo para eso y la otra mitad del tiempo para que usted hiciera la presentación del proyecto que acaba de ingresar del seguro. ¿Puede ser? Yo sé que es apretado, pero es larga, ya, entonces no. También, ya. Entonces no. Vamos a ver cuándo la vamos a hacer. Ok. No, sí, para eso citamos a eso. Sí. El lunes a las 12, por favor. Santiago. ¿Ya? Ok. Habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, esta se levanta.